Bueno, vamos a trabajar con el texto de Camillioni que se denomina El saber didáctico. ¿Sí? Es un texto que la autora argentina, experta en didáctica de la Universidad de Buenos Aires y que fue la creadora de la cátedra de didáctica en la década del 60, escribió con otras colegas, también argentinas y discípulas de ella. Nosotros vamos a trabajar específicamente con el capítulo 1, que es justificación de la didáctica. ¿Por qué y para qué la didáctica? Si la autora está proponiendo esta pregunta, ¿sí? Que es ¿por qué existe la didáctica? ¿Qué uso puede tener la didáctica? ¿Por qué se construye el saber didáctica? ¿Y para qué este, se utiliza ese saber? ¿Qué finalidad tiene ese saber? Quiere decir que en algún momento, ¿sí? La didáctica ha sido cuestionada. Y lo que dice en la primera oración también remite a ello. Presentamos a continuación nuestros argumentos en favor de la didáctica. Es decir, está defendiendo la didáctica, la está defendiendo como disciplina. Dice esto porque efectivamente durante unos años en la Argentina y en muchos lugares del mundo, la didáctica fue una disciplina cuestionada. De hecho, en los países de habla inglesa, que son los que se denominan países sajones, la didáctica no existe como disciplina. La teoría que utilizan los docentes para poder orientar su enseñanza, su práctica, es la psicología educacional. Entonces, ya les estoy diciendo que la didáctica es una disciplina que construye teoría, que construye saber sobre la enseñanza, sobre lo que denominamos la práctica de la enseñanza. Y sobre esto vamos a desarrollar el contenido de nuestra materia, ¿sí? La autora sigue diciendo que va a demostrar que es una disciplina necesaria y va a probar su legitimidad. Para ello va a desarrollar 8 argumentos. Nosotros nos vamos a detener hoy en el argumento 1 y ustedes después van a profundizar los 7 restantes a partir de una orientación que también les voy a enviar escrita de cuáles son esos otros argumentos, ¿sí? En los cuales fundamenta la necesidad de la didáctica. En este caso lo que está planteando la autora es que la educación asumió variadas formas según los fines que la animan. ¿Qué significa según los fines que la animan? Que a lo largo del tiempo la finalidad de la educación ha variado en los orígenes del sistema educativo, cuestión que ocurrió en el siglo XVII, siglos XVIII. Antes de ese periodo no existían las escuelas, estamos hablando de los años 1700, 1800, ¿sí? A 1800. Ese es el periodo en que va a surgir la escuela y se va a consolidar, quiere decir que vamos a poder hablar de sistema educativo recién en el siglo XIX. En nuestro país, el sistema educativo se va a consolidar con la ley 1420, ¿sí? En la década del 80. Quiere decir que en ese momento la finalidad de la educación no es la misma que podemos plantear hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formación de las personas para que puedan desempeñarse, desarrollarse en una determinada sociedad. Y la sociedad es una construcción histórica, es una construcción social, de manera que la formación que brinda la escuela está en diálogo con la sociedad. Y la escuela se va a ir construyendo y transformando a lo largo de la historia en función de la finalidad que va a adquirir en cada uno de los momentos, es decir, de lo que la sociedad le requiera en cada uno de los momentos. Vamos a ver también que en un determinado momento, como podría ser la actualidad, hay diferentes posiciones frente a la finalidad educativa, ¿sí?
y va a haber discusiones alrededor de esa finalidad educativa. Por ejemplo, hoy muchos plantean, ¿hay que formar a las personas para que puedan ser parte del mercado, para que puedan ser trabajadores eficaces? ¿Hay que formar a las personas para que puedan desarrollar su proyecto de vida? En relación a esto, ¿sí? Podríamos agregar, hay que formar a las personas para que sean ciudadanos activos y puedan proyectarse en la sociedad, eligiendo de qué manera van a desarrollar su proyecto personal, laboral, de vida. Bueno, cuando estamos haciéndonos estas preguntas, ¿sí? Es que la autora piensa en los fines que han primado por sobre la consideración de los medios éticos y pedagógicos. Es decir, que cualquiera de estos fines que estamos mencionando va a requerir, ¿sí?, de unos principios éticos y unos principios pedagógicos. Cuando estamos hablando de formar solo trabajadores, estamos pensando en una función del mercado, de una función de la economía. Cuando estamos hablando de formar ciudadanos, estamos pensando en una función del desarrollo de una sociedad democrática. Cada una de ustedes pensará en qué lugar se va a posicionar al respecto. Yo en lo particular me posiciono en una enseñanza, en una formación que oriente al desarrollo de sujetos que puedan actuar en democracia y que puedan definir su proyecto de vida. Y esto incluye que en algún momento se desarrollen como trabajadores y puedan elegir o formarse para ello. Y no solo como trabajadores, sino que puedan también continuar su formación a lo largo de toda la vida, es decir, que puedan seguir estudiando. Esto es el derecho a la educación. Cuando hablamos de esto es que la pedagoga Camillioni habla de fines, habla de medios, ¿sí? Y por otra parte, cuando hablamos de esto es cuando está diciendo que si creyéramos que todas las formas de influencia sobre las personas, independientemente de las posibilidades que ellas otorguen al despliegue de disposiciones personales y del respeto a su libertad, pueden ser consideradas modalidades legítimas de educación, entonces podríamos afirmar que la didáctica no es necesaria. ¿Qué nos está diciendo? Que la didáctica es necesaria porque no creemos que cualquier forma de influencia de las personas es válida. Cuando estamos diciendo esto, lo que queremos plantear es que si pensamos que las personas pueden ser influenciables mediante la educación, ¿qué es lo que ocurre en la escuela? Cuando en la escuela se habla de formar pensamiento crítico, es que estamos hablando de influenciar el pensamiento de las personas para que piensen desde un lugar crítico y que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan interpretar. Cuando queremos que los estudiantes interpreten un texto, como en este caso con ustedes, pero también podrían ser sus futuros alumnos de primer grado, estamos proponiendo una forma de influenciar su pensamiento, porque además vamos a orientar ese pensamiento. ¿Ustedes creen que cualquier forma de orientar el pensamiento es legítima? ¿Podrían ustedes dar algún ejemplo con el que no están de acuerdo? Les propongo que compartan esto en el foro de la clase.